importante además para la subsistencia de las sociedades, hasta el punto que Cristo hace la comparación de decir yo soy el buen pastor, ¿no? También es como dato, Así es, por soy el supuesto. pastor que cuida mis ovejas. O sea, tenemos el dato de Cristo comparándose con ese pastor. En el Código de Hammurabi, los pastores estaban exentos de pagar por las pérdidas causadas por animales salvajes. Y ahí quisiera, Lucho, que me leas un pasaje de la Biblia en Génesis 31, del 38 al 39. Y vamos a comentar por qué, ¿no? Por supuesto. O sea, el Código de Hammurabi, repetimos, en ese pastoreo, en ese cuidado que los pastores realizaban, estaban exentos de pagar cuando había pérdidas de animales causados por otros salvajes, ¿no? que los devoraban o que los mataban. ¿Qué dice el Génesis 31-38? 38-39, perdón. 38, perfecto. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. Así es, porque de alguna manera es lo que se establecía en los contratos. Ahora vamos a ver. También estos contratos que nos reflejan estos diferentes códigos o contratos encontrados en UCI y en otros sitios se utilizaron para calcular el aumento previsto en el rebaño. Es decir, y la parte que le correspondía a cada uno de ese aumento o de esa ganancia que se tenía por el cuidado, ¿no? En los textos del Arsa, de la ciudad que hemos mencionado, las condiciones de la cría del ganado se esperaba de que iba a producir 80 corderos de cada 100 ovejas. Es el cálculo que se hacía de la producción. Y se permitía un 15% de pérdida del ganado. Había una merma, entonces quiere decir, consideraba. Era una especie de, no sé cómo podemos decir, pero es un cálculo que se realizaba que es posible, ¿no? Que ese 15% se podía perder. Pero si había alguna diferencia de ese 15%, lo tenía que pagar el pastor. El pastor que se le había encomendado. Eran contratos que se realizaban, ¿no? entre el dueño del ganado y el pastor que se encargaba de que eran hombres libres. Dime, Lucho. Claro, me parece interesante esto que inclusive estuviera establecido en porcentajes, porque estos elementos no venían del azar, sino que venían realmente de la experiencia, con lo cual lo que estos, que me imagino en un primer momento aparecieron de forma verbal, luego se empezaron a escribir, me imagino, para establecer ya esta experiencia que traían, ¿no? Es decir, cómo tenían que hacer, cuánto era la proyección que tenía que haber en el crecimiento del ganado, cuánto sería la merma, cuánto le correspondía a uno y cuánto le correspondía a otro, ¿no? Como hemos visto en otros códigos que está muy especificado esto, por supuesto no se habla de porcentajes, claro, bueno, porque no existía el término de porcentaje, no sé, pero de todas maneras también había otras formas de pago que eran en forma de granos, que era una manera pero solía ser eso, ¿no? De acuerdo a la cantidad o a la producción que se obtenía de ese pastoreo, le correspondía a una parte al pastor. Pero podemos decir que todos estos contratos, y que vamos a seguir hablando y vamos a comentar algunos, yo no tengo concretamente del porcentaje para deducir de cómo se saca, pero bueno, vamos qué cosa es lo que reemplazaba la función. Pero vamos a hablar de algún, a leer algún contrato de los que tenemos que han llegado a nuestros días, que te puedo decir que son miles los contratos que han llegado, ¿no? Pero podemos decir, Lucho, que los elementos esenciales de estos contratos lo vemos en la historia de Jacob y Labán. Eso podemos hacer y vamos Correcto. a ver por qué. El contrato de Jacob y Labán, en concreto, que es de pastoreo y cría de ganado, a cambio de casarse con su hija, como hemos mencionado. Después, por supuesto, son con dos, porque el padre le cambia a Lea por las leyes en vez de Raquel. Y de esa manera se tiene que quedar 7 años más y después 6 años más por otro contrato que hace de ganado, que ya vamos a leerlo en la Biblia. Y por un determinado tipo de ganado. O sea, este es un poco el contrato que establece Jacob y Labán, ¿no? Es un contrato de pastoreo a cambio del casamiento y después por un determinado tipo de cuando vemos que tiene que el tipo de que él se hace cargo de los que están pintados y bueno, sí, las lisas y las pintadas, efectivamente. Y también hay casos similares, ¿no? A estos que hemos descrito anteriormente de las quejas, ¿no? Que Jacob tiene con respecto a Labán. Las fuentes babilónicas estaban exentos de estas pérdidas. Y es lógico, ¿no? La reacción que tiene Jacob por este tema, como hemos visto en el que hemos leído, ¿no? Que los hemos dos leído versículos, anteriormente, sí. En el evidentemente 30-39, ¿no? 30,
Sí, así 31, concebían las 31. ovejas delante de las varas. Perdón, Y aquí dice, dice, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Sí, nunca 31, 39, exactamente. claro. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, porque esta manera era la forma que probaban los pastores de su época, que no eran responsables de la muerte de ese. Y además, además también probar que no se lo habían comido ellos. Claro. Y después también hay otra connotación importante que la vamos a ver más adelante. Dice, en los textos de Nuzi también nos muestra la relación de los pastores con los dueños del ganado, ¿no? Hay unos textos que se llaman textos de consignación, es un poco la traducción que hice, también podría ser textos de remesa, de envío, en los cuales eran sellados por el pastor. Ya hemos hablado también de los sellos en su momento, por supuesto sobre tabletas de arcilla. De arcilla, que era lo que usaban como soporte en aquel entonces, ¿no? Y se detallaba el número y tipo de ganado, confiado a los pastores, y que son contratos entre estos pastores y los dueños de ganado, ¿no? Pfeiffer, un especialista, ilustra un contrato típico de pastores. Aquí lo vamos a comentar. Dice, el contrato dice, llevado 2 ovejas, 7 carneros, un cordero, 11 crías de cabras. O sea, yo entiendo aquí que es recién nacidas, 7 cabras, 2 cabritos, una cabrita, un total 31 piezas de ganado, sería, o ganado menor, que Silwatesub confió a un hijo de Urilla, hijo de Ikiarmi. Sellos de Urilla, hijo de Ikiarmi, ¿no? Eso es uno de los contratos que nos han llegado de los tantos, donde se especifica estos... Tremendo, ¿no? Sí. Otras fuentes que hablan también de las condiciones de esos contratos, ¿no? Por ejemplo, entregar el ganado a los propietarios en tiempo de esquila, que también tiene importancia con la historia de Jacob y Labán, ya lo vamos a ver por qué. El ganado perdido, muerto, debe ser restituido, y que se exceptúan las pérdidas producidas por otros animales, o si el pastor había demostrado realmente de que no hubo negligencia. Y ahí otra vez hacemos hincapié en el pasaje, ¿no? De que Jacob se enfada con su suegro, dice, yo pagaba el daño, o sea, pese, dice, que habían sido arrebatados por las fieras. Y esto es curioso porque está diciendo, mira, a mí no me corresponde haber pagado, sin embargo lo hice. Claro. Esto evidentemente, este versículo sale a la luz o se entiende en base de todos estos contratos que estaban en el tiempo de los patriarcas. También había otras formas de pago, también hay que decirlo, que no solamente se producían de esta manera, sino, por ejemplo, con granos, como hemos ya dicho, o sino con piezas de bronce. Ese es otro de los... Tenemos otro documento, uno de los tantos que es una declaración de deuda, que es cuando se produce esta obligación de alguna manera de devolver. Y dice así, 2 cabritos, una cabrita, el déficit del cual Seni, el hijo de Uziri, debe y devolverá a Silwa Teshub, sello de Seni. Es uno de los documentos que tenemos donde de alguna manera está hablando de esta devolución por esa pérdida, ¿no? Claro. Aquí no aclara realmente cómo es esa, por qué ha sido esa pérdida, pero se puede. Pero el documento está manera en el cual acepta el otro que ha habido una situación de este tipo de pérdida y que tiene que ser restituida, no tiene que ser repuesta esa pérdida. ¿Cómo lo refleja lo que hemos leído anteriormente en la Biblia, ¿no? En Génesis, en el versículo 39 del capítulo 31. Correcto. Y después hay una cosa importante también, que es decir, la afirmación de Jacob de que no había comido machos adultos evidencian también una práctica común, ¿no? Que era la de cuando se mataba de forma clandestina, se lo hacía a los machos en preferencia de la hembra. Y esto pregunta, a ver si lo tenemos aquí, dice... ¿En el 38 puede ser? Nunca abortaron, y dice en el 38, dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Correcto. Esto tiene una explicación también, porque si se descubría que había comido ilegalmente un carnero que no le correspondía, y eso era una hembra, también se podía dar el caso de que estaba preñada. Y eso evidentemente implicaba un mayor desembolso, teniendo en cuenta que la riqueza en este tiempo, especialmente de esta gente que se movía de un lado para otro en un género de vida nómada, la fuente de riqueza era el ganado. Y esto también, evidentemente, cuando se hacía algo ilegal de esta manera, una práctica, por lo que se deduce de todas estas tablillas, estos documentos, de que era bastante habitual, se prefería el macho. Y por eso aquí, curioso...
Sí, lo Jacob que le dice, yo nunca me comí un macho, ¿no? Y yo comí carnero, no dice que, bueno, no sé cómo se diría el femenino, ¿no? De tus ovejas. Así es. Después, un caso curioso en la época de la esquila, cuando se esquilaba las ovejas, tanto en Babilonia como podemos ver en los contratos de Nusi que estamos mencionando, era cuando se hacían las cuentas, era cuando se sentaban tanto el dueño del ganado como el que se encargaba del pastoreo, y ahí se sentaban a hacer esas cuentas de lo que puede ser la ganancia, las pérdidas, etcétera. Yo supongo que en algún momento harían, a mí me corresponden tantos cabezas de ganado, pero a su vez perdí tanto. Sí, vamos a arreglar un poco el salario. Las cuentas como se hacen claro, hoy por hoy, ¿no? Lógico. Y de este tipo de cosas también tenemos. Y después los pastores otra vez se iban con el rebaño y se establecía un contrato nuevo. Y de alguna manera lo que es importante en la época de la esquila, ¿por qué se hacía? Porque se trataba de conciliar, esto se hace en la época de la primavera, y se trataba de conciliar el calendario del pastoreo, propiamente dicho, con las tareas agrícolas. Y así los pastores podían estar disponibles, ¿no?, para arar la tierra, para sembrarla, y luego se llevaban lejos al rebaño, o sea, lejos de los cultivos, para que no se representan, y regresaban para la cosecha, que de alguna manera, después de estar haciendo el pastoreo, un excedente de esa cosecha también podía servir para alimentar a los animales en ese momento que venían. Claro. Este ciclo que estamos relatando ahora, que es del cercano oriente, de acuerdo a las fuentes, es similar en la historia de Jacob y Labán también. Claro. Parece mentira que una historia tan sencilla se pueda deducir tantas cosas en base a estos documentos. Podemos ir en tiempo cuando el rebaño estaba en las pasturas del lugar de Harán, en este caso. Está reflejado en el pasaje cuando Jacob llega a Harán o Harrán en Génesis 29, capítulo 29, del versículo 1 al 14, ¿no? que evidentemente aparece Raquel con las ovejas y además hay rebaños que están abrevando allí, ¿no? Por otro lado, también lo tenemos en Génesis 31, del versículo 4 a 16, y también tenemos el incidente de las mandrágoras de Rubén, ¿no? En Génesis 30, vamos a ver porque este es cortito, 30, si quieres leerlo, 14, 16, Lucho. Por supuesto. Y dice así, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Uh-huh. Cuando pues Jacob volvió del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella en aquella noche. Así es. Bueno, podemos decir que los dos primeros que hemos leído, concretamente que hemos citado, el 29 y el 31, se produce en los campos, que como sabemos, lo que tienen conocimiento de la zona, de que tenían fácil acceso, ¿no?, a lo que es Harán, en la planicie. Y también hay otros eventos que se refieren a la época y de los textos que estamos hablando y a las cuentas que fueron liquidadas y de los nuevos contratos, ¿no?, que hemos mencionado anteriormente, y que fueron elaborados en la época de Esquila, que ya vamos a ver, que hemos comentado por qué en los textos antiguos se menciona que una vez que coincide de alguna manera esas cuentas que se hacía entre la persona que realizaba el pastoreo, los dueños del ganado, con el periodo de la esquila. Vamos a ver en concreto. En los encuentros de Jacob y Labán, podemos ver en el Génesis 29, vamos a mirarlo, 21, 21, 27, dice, aquí está haciéndose referencia, en concreto en el 21, dice, le dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella, ¿no? Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Fíjate que, Lucho, que de este versículo se deduce de que estaban en época de esquila, o porque habla de que estaban todos los varones presentes, que también habría que hacer otro estudio cuando se producían los casamientos o las bodas. Claro. Porque en el momento de que en el versículo 22 habla de que todos estaban presentes, evidentemente nos está dando, o podemos deducir una fecha determinada en el tiempo. Claro. Estamos hablando de la época quizás de la primavera.
y era la época de la... Que era el único momento en que todos los pastores estuvieran en un punto para poder esquilar las ovejas, ¿no? Porque si no, la mayor parte del tiempo pues están en el campo, ¿no? Así pastoreando las ovejas, yendo en pos de aquellos mejores prados donde dar comida a sus ovejas, ¿no? Después, por otro lado, más adelante, en el 30, 25, 36, dice Jacob declara que ha cumplido sus obligaciones contractuales y solicita su salario y